Muy bien, entonces sentí un llamado muy profundo de hablar de Gandhi hoy. Lo sentí fuerte. ¿Quién sabe cuándo cumpleaños Gandhi? El 2 de octubre. 2 de octubre. Y siento que es muy importante porque yo no sé si están conscientes, pero Shivananda y Gandhi eran contemporáneos. Y cuando uno entiende a Gandhi, entiende mucho más a Shivananda. Muchas cosas que vemos de Shivananda, como que tenía el abrigo ese inglés y no sé qué, que uno dice, cuando uno entiende a Gandhi, entiende a Shivananda mucho más profundo. Es como estudiar a Jesús, uno tiene que saber que nació en el reinado de Herodes. Y ahí entiende mucho mejor, o sea, es como entender el contexto. Y Swami Shivananda era contemporáneo, no sé si era 10 años uno mayor que el otro, no sé cuál, pero vivieron en la misma época, o sea que él vivió cuando Gandhi estaba pues en su furor pues. Y este libro se lo recomiendo impresionantemente, y también para entender este ashram hay que entender a Gandhi, porque es un pilar muy importante acá. O sea, Martin Luther King todavía no lo conozco tanto. Conozco algo, pero no tanto como conozco, pues, como si he estudiado de verdad a Mandela y a Gandhi. Algo conozco de Martin Luther King también. De los tres, yo votaría por Gandhi. O sea, es el top. Entre Shivananda y Gandhi votaría por Shivananda, pero entre ellos tres votaría claramente por Gandhi, porque para mí, en mi opinión, es como dicen de Krishna, completa, la luna completica, o sea, no le falta nada, o sea, es perfecto. El programa de gobierno, en mi opinión, es completo, completísimo. Por ejemplo, de Mandela es grandioso, pues hay unos reportes muy impresionantes de que, pues, lo más grandioso de Mandela es un periodista de Mandela que escribió un libro donde él convierte a los opositores y hablan los opositores, o sea, él entrevista a los opositores y digamos los que lo torturaban en la cárcel, el primer ministro, ellos mismos cuentan cómo Mandela o sea, como Jesús, que los convertía pues a su causa, pues. Entonces en eso es muy impresionante Mandela. Pero en programa de gobierno siento yo que Gandhi sí la cogió entera, pues, o sea, ahí está todo perfecto, es increíble, pues. Entonces, acá la introducción de este libro arranca con una carta de Shivananda, con un discurso de Shivananda el 2 de octubre, el día del cumpleaños de Gandhi. Entonces les voy a leer un pedacito. El 2 de octubre celebramos el cumpleaños de una gran alma, Mahatma Gandhi. Este es un día muy especial en la historia de la humanidad. Es el Día Internacional de la No Violencia en honor a este gran maestro. O sea, se celebra la no violencia. El Día de la No Violencia es el Día de la Paz. Siempre lo hacemos. A mí la persona que me volvió gandhista fue Hari, que es un hindú que tiene una fundación de Gandhi, pues en Fundación Gandhi se llama, en Medellín, pues. Y siempre celebramos, ellos hacen en esa fundación, hacen un festival de Gandhi. Y la campaña de ellos es que uno conozca a Gandhi. Y hacen unas cosas muy chéveres, bonitas. Pero para mí lo más grandioso fue lo que hicieron conmigo, pues, que lo ponen a uno a ver la película. Uno mínimo vea la película, pues. Y cada año eso. Y si uno conoce a Gandhi, se vuelve gandhista. O sea, no hay nada más que pues, regandista, pues. Entonces, decía creo que era la sobrina de él, decía que lo que sale pues acá en la contraportada decía, le mostró al mundo cómo salir de la locura. Eso fue lo que muestra Gandhi, cómo salir de esta locura que estamos. Entonces acuérdense el contexto antes de todo. El contexto es que la India, que es la nación pues más religiosa y más espiritual, pero cero pues armamento, cero militar, pues esas cosas, nada, pues la más grandiosa espiritualmente y la menos armada, pues.
estaba, ¿cómo se llama eso? Estaba dominada por el imperio más poderoso, que eran los ingleses, que eran los que tenían las armas y toda la inteligencia militar y todo eso, y los tenían totalmente oprimidos, pues. Así pues es la historia. Y Gandhi, igual que Mandela, se empieza a despertar y no la deja montar. Entonces muestra, lo que muestra él es cómo, o sea, lo muestra en vivo, porque es que son palabras de las que acá yo diciéndole es súper fácil, eso es lo más mamado del mundo. Pero lo que él muestra en vivo, cómo el poder del amor es superior al de las armas, le gana al de las armas. O sea, él sin ningún arma vence a los ingleses. O sea, eso es, lo que él muestra en vivo es increíble, porque eso teóricamente, pero así en vivo, mostrarlo como él lo mostró es increíble, pues. Entonces dice acá, Somisionanda dice lo que es muy lindo, porque Gandhi es muy bacano porque no fue como Krishna o muchos seres, o como Rama, por ejemplo, que ya desde chiquitos, ya desde bebés, pues, se veía pues que eran unos superhéroes, pues. Gandhi era uno flaquito ahí escuálido, él mismo cuenta en la autobiografía, que es divina, vale mucho la pena leerla. Él cuenta que era un escualidito ahí muy penoso, tan penoso que le estudiaba abogacía y no era capaz de hablar en las cortes, no le salían las palabras, pues. O sea, era tímido, flaco, débil, y él logró hacer lo que hizo, pues. Entonces, dice también, acá ponemos en la introducción también, que el Dalai Lama veía todos los días la película de Gandhi. Y una vez se postró, eso pues leí en alguna parte, se postró ahí en la tumba de Gandhi. En la India uno puede ir a la tumba de Gandhi, que es muy bacana. Y él se postró y dijo que ante cualquier decisión que él tuviera que hacer, la pregunta era ¿qué haría Gandhi? Si estuviera metido acá, ¿qué haría Gandhi? Pues. Entonces él mismo declara, a la gente no le gusta esa palabra, pero es la palabra de él, entonces lo va a usar porque es lo que él usaba. Hay gente que tiene esas cosas del lenguaje positivo y todo eso, pero en todo caso él decía que había 5 armas, y la gente dice que porque dice armas, bueno, pero él decía armas. Él decía, con 5 armas logré hacer lo que hice. Entonces la primera es la oración, que es lo que voy a profundizar ahorita. La segunda fue el ejemplo. Él decía, eso era espectacular en él. O sea, que él no exigía a nadie algo que él no estuviera haciendo. Y eso es una parte muy linda, pues, del que la vamos a estudiar también. La tercera es la unión y la solidaridad. Lo primero, cuando él fue a visitar a todas las aldeas lejanísimas, que nadie ni sabía que existían, pues, él llegó, en la película se ve súper lindo, porque esa película sí es buena. Llegó pues a la India y ya era una celebridad. Él ya había hecho, igual que Mandela, estos seres hacen como primero lo que llamamos acá, digamos, una prueba piloto, como en micro, pues. La prueba piloto de Mandela fue ¿dónde? En la cárcel. Él logra convertir a todos los carcelarios en su causa. Y por eso después ellos cuando lo ponen de presidente, ellos están invitados y Mandela va a la casa después de ellos. Bueno, él hace como la prueba piloto de lo que él quiere hacer en el país, lo hace primero en chiquito. Eso es una enseñanza muy bonita, porque es igual que la agricultura, uno también hace una prueba chiquita y cuando le funciona ahí sí la coge grande, pues es muy importante. Y la prueba piloto de Gandhi fue ¿dónde? ¿Quién sabe pronto? En Sudáfrica. Ahí arranca, ahí hace él pues en chiquito lo que él quiere pues en grande pues en la India. Pero él ya llega a la India y ya es un héroe pues. O sea, es las multitudes. Ahí no había pues Facebook y esas cosas, pero sin embargo, por la fuerza de él atraía multitudes, pero multitudes pues ahí. Y ya pues todo el mundo quería oírlo, pues él se baja, uno lo ve en la película, se baja del barco y la gente ya quiere oírlo, pues. Y él les dice gracias por estar acá, pues muy queridos, pero antes de decirles algo yo tengo que conocer la India, la de verdad, la India de verdad. Y se va para las aldeas, pues, por allá. Y la primera palabra que él dice cuando llega a todas esas aldeas es únanse. Y esa es la tercera arma, la unión y la solidaridad.
Después viene la educación y el uso inteligente de los medios de comunicación. Yo cuando hablo de periodismo yógico, me sueño un periodismo como el de Gandhi. Ese sí es y era un teso para eso. Un teso, sin esas cosas todas esas cosas que tenemos ahora tan espectaculares. Lograba lo que él lograba porque era tan impresionante la fuerza del alma de él que no necesitaba lo que tenemos ahora. Ahora es mucho más fácil. Ahora cualquier persona puede ser periodista. Con Facebook, con esas cosas que las medias y no sé qué, uno puede ser periodista. En la época de Gandhi era más difícil y sin embargo él lo logró, pues. Y la educación que propone él es increíble, pues. Y la última, ¿qué creen que sea la última? Que es pues, la que uno cree que es Gandhi, pues, la que todo el mundo cree. Por lo que uno más conoce a Gandhi. Se llama la no cooperación no violenta y la desobediencia civil al mal y la tiranía, que es con la rebeldía, pues, las marchas, la parte pues que es espectacular de él. Entonces con esas 5 armas él dice, él logró lo que hizo. Entonces voy a hablar hoy vamos a ver si logramos hacer 2 o 3, voy a empezar con la oración. Y es la primera porque él dice es la principal. Eso no se conoce mucho de Gandhi. No, pues, yo no sé, yo creía a Gandhi como el revolucionario, pero él dice que es su arma principal. Ya vamos a leer palabras de él. Dice la plegaria, o sea, la oración, no es un entretenimiento ocioso para las viejitas. O sea, no es para que las viejitas se entretengan y tengan que hacer algo, pues. Y acá no estamos perdiendo el tiempo, tampoco van a oír. Entendida y aplicada adecuadamente es el instrumento más potente para la acción. Mi arma mayor es la plegaria. Su mayor arma fue la oración. Entonces él todos los días leía el 2.º capítulo del Bhagavad Gita y él dice fue mi diccionario de uso cotidiano. Él decía, así como uno busca palabras que no entiende en el diccionario, cuando yo no sabía qué hacer, me guiaba por el Bhagavad Gita. Era su libro pues central. Y él dice, cuenta en la autobiografía, que lo más importante que le pasó a él en la vida fue que la niñera, él nació pues en una familia pues como acomodada, pues como bien, según entiendo yo, y tenía una niñera. Y era tan escuálido y tan débil que y tan miedoso, sufría mucho de miedo. Se ve, pues, era como un bata, pues, para decirlo en Ayurveda, pues, un típico batica así de asustadito. Y la niñera, él dice fue lo que más importante que le pasó en la vida de él, la niñera le dijo que cada que tuviera miedo, repitiera Rama. Por eso quise que cantaran el mantra de Rama, que repitiera el mantra de Rama. Rama, 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 Rama. Y él dice que eso fue lo más, que él logró todo lo que hizo por ese mantra, que ese fue el mantra que le dio valor. Porque el Rama, esa vibración, produce fuego. Es un mantra que cuando uno estudia la Ayurveda es muy bueno para los vatas. Produce valor, es muy, muy bueno. Él dice fue lo más importante. Él dice una cosa muy bonita también, dice con respecto a la educación, dice, la buena simiente sembrada en la infancia siempre da buenos frutos. Entonces cuando a un niño chiquito uno le enseña cositas, aunque después se vuelvan rebeldes o algo, ya les quedó ahí la semillita, ya, de malas, ahí les quedó el mantra, les quedó todo eso. Y cuando están chiquitos es muy importante, eso lo explica muy bien después en el tema de educación. Decía que las fronteras de las religiones se derrumbaban si entendiéramos profundamente la religión. O sea, él decía que si que no hubieran guerras, como la mayoría de las guerras han sido por las religiones, si uno de verdad entendiera bien la religión de uno, y que uno debería empezar entendiendo la propia, la de la cultura propia. Por eso yo creo que es demasiado importante que todos entendamos bien, pero profundamente el cristianismo. Porque por algo nacimos acá, no nacimos pues por algo. Entonces acá vino un swami que decía, uno nunca puede dejar un cable flojo. Hay que entender la profundidad pues de la cultura en la que uno nace, pues. Y él decía mucho que había que empezar con eso. Siempre era la persona más ocupada, pues imagínense en Gandhi, pues. O sea, eso sí era de verdad ocupado, de verdad, pues.
y nunca, nunca dejaba un solo día de su práctica espiritual, que era el amanecer y el atardecer. El atardecer era muy importante para él. Siempre ahí, por ejemplo, ahí cuando lo matan en la película, que así arranca la película, él va hacia el grupo de oración. Y era un satsang, lo que él hacía era un satsang, era igualito. O sea, hacían primero meditación, después hacían cantos y después él salía con unas palabras de esas que lo dejaban a uno así como vibrando, pues, potente, pues, muy potente. Y la potencia de eso se daba a que él meditaba, y entonces sabía qué tenía que decir, y decía lo que tenía que decir en el momento perfecto, a la gente perfecta, entonces por eso era vibrante pues cuando él hablaba. Palabras de él: puedo aportar mi testimonio y decir que una oración sincera es el instrumento más poderoso que posee el hombre para derrotar la cobardía y todos los malos hábitos. La bomba atómica no es nada comparada con eso. Él decía mucho eso. La oración es más potente, tiene más poder que una bomba atómica. Ese poder es capaz de quitar todo dolor. No obstante, es lo más grande que el hombre posee. La práctica espiritual, la oración, es lo más potente que existe, pero lo repite mucho. La plegaria ha sido la salvación de mi vida. Sin ella, hace tiempo me hubiera convertido en un loco. Le tocó oír unas cosas también muy fuertes. Se podrán enterar por mi autobiografía que he tenido mi buena parte de las más amargas experiencias públicas y privadas. Estas me sumieron en una angustia temporaria de la cual solo pude librarme gracias a la plegaria. Al llegar a este periodo sentí que como la comida es indispensable para el cuerpo, del mismo modo la oración es indispensable para el alma. En realidad he encontrado gente que ha envidiado mi paz. Eso es muy bonito lo que dice acá. Esa paz, lo digo bien, me viene de la plegaria. Mi religión enseña que siempre que haya una desgracia que uno no puede apartar, se debe hacer ayuno y rezar. Él decía eso mucho, que cada que uno está, una cosa que uno no entiende, que no le da a uno, pues, que uno no es capaz, rezar y ayunar. Era la terapia de él, pues. La práctica espiritual, porque cuando hablamos de la oración es la práctica espiritual. Y él no se para ni la cabeza, ni hacía yoga, hatha yoga, no, nada de eso. Su práctica espiritual era el satsang y la rueca y caminar. Caminar era para él una práctica espiritual. ¿La qué? La rueca es el instrumento con el que él hacía la ropa. El símbolo de Gandhi. Él cogía algodón, como acá hay algodón, desde ahí lo convertía en ropa, con un aparatico que es la rueca, súper fácil de hacer, no traía de los ingleses, sino hecha propiamente por ellos mismos allá, y el algodón lo convertía en tela, hasta producto final. Eso era muy importante, lo vamos a ver cuando vamos a ese tema, pues. Muchas veces creo que un rezo silencioso es más poderoso que un acto consciente. ¿Cómo era la plegaria? Entonces dice, ¿cómo se hace? Entonces dice, comenzad pues vuestro día con una plegaria y hacerla tan conmovedora para que persista en vosotros hasta la tarde. ¿Cuáles serían las palabras de Swami Shivananda? Que dice lo mismo. ¿Cómo dice Swami Shivananda eso? Empieza el día con Dios, acaba el día con Dios, es lo mismo. Finalizar el día con una plegaria para gozar de una noche pacífica, libre de sueños y de pesadillas. No os preocupéis respecto a la forma de la plegaria. Dejadla que tome cualquier forma, con tal que nos ponga en comunicación con lo divino. O sea, cualquier práctica espiritual que lo conecte a uno. El único recaudo es que cualquiera que sea la forma, no dejéis que el espíritu se disperse mientras las palabras de la plegaria fluyen de vuestra boca. Entonces lo único no importa, dice, no importa la forma, no importa la tradición, no importa cuál religión sea. Lo único es que cuando uno está haciendo la práctica espiritual, esté ahí, conectado con la mente, pues. Es lo que dice. Acá dice algo muy, muy bacano y muy práctico. Dice, soy indiferente a la forma.
No es que el hinduismo es lo único y el resto está mal, no. Cualquiera sirve. Dice, en relación a esto, cada uno tiene su propia ley. No obstante, existen algunos caminos bien trazados y siempre es más seguro caminar por las sendas trilladas que hollaron los antiguos maestros. Entonces dice, cualquier forma, pero esos caminos que ya, esas trochas que ya abrieron los maestros, ahí va uno seguro. Esas tradiciones que han venido de tradición, antiguas, ancestrales, es buenas trochas, está diciendo pues el ay. Hablaba mucho de la voz interior, él hablaba mucho de la voz de la conciencia, pues, y él, vamos a leerlo como lo dice él, pero él no le hacía caso sino a esa voz. Entonces decía, hago esto lo saqué de la película, palabras textuales de él, en un juicio. Acuérdense, él se mantenía en la cárcel, igual que Mandela, y en juicios. Y los juicios, igual que Mandela también, y muchísimo más con Martin Luther King, que ese sí era duro para hablar, ese sí era pues eléctrico para hablar, pues. Utilizaba los juicios para su campaña. Ese era su punto. En los juicios ahí él, pues, salía el alma de él, pues, totalmente. Los usaba, no para salvarse él de la condena, los usaba para su campaña. Era increíble. Entonces decía, en uno de esos juicios, que sale en la película súper bacano, decía, hago esta presentación no para obtener una reducción de la pena que me puede ser pronunciada contra mí, sino para señalar que he desobedecido la orden que me hizo llegar, no por querer fallar al respecto de la autoridad legal, o sea, no por rebelde sin causa, no eran un rebelde bobo después sin causa, decía, sino por obedecer a la ley más importante de nuestra vida, la voz de la conciencia, llamaba él. Cuanto mayor ha sido mi sometimiento a él, o sea, a esta voz, más grande ha sido mi alegría. El único tirano que aceptaré en este mundo es la pequeña voz silenciosa del interior. Y decía, cada cual debe aplicarse a escuchar su pequeña voz interna y actuar de acuerdo con ella. Y si carece de oídos para ello, que haga lo mejor que pueda. De ningún modo debe imitar a los demás como si fuéramos ganado. Eso decían mucho. Cada uno tiene que oír esa voz de la conciencia adentro. Y eso se oye de verdad cuando uno pues hace su práctica espiritual bien hecha. Ahí se empieza a oír, porque uno se puede confundir. Eso lo dice muy claramente en la tradición de nosotros, que uno a veces dice el maestro interior. Entonces hace uno locuras que no son la voz superior, pero él dice hay que conectarse con esa voz superior. Pues tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer para oír esa voz superior. Pues. Y después decía, él planteó su vida como la búsqueda de Dios. O sea, uno cree que es político, pues como el centro. Él decía mucho que la política era un medio para llegar a Dios, pues. Las palabras de él decía, anhelo, esto me encantan estas palabras, anhelo ver a Dios cara a cara. Así lo escribía él. Mumushutwa, que llamamos nosotros, él lo llamaba ver a Dios cara a cara. El Dios que conozco se llama la verdad. Y para mí el único camino para conocerlo es la no violencia y el amor, el ahimsa. Yo aún no encontré a Dios, pero lo estoy buscando y estoy preparado para sacrificar todas las cosas que me son más queridas a fin de conseguir esta búsqueda. Incluso si el sacrificio fuera mi propia vida, creo estar preparado para darla. Entonces esa es la primera arma, la plegaria, la práctica espiritual. Por eso él era estratégico. ¿Quién puede haber más ocupado y más estratégico que Gandhi? Nunca dejó la práctica espiritual. ¿Por qué? Por estratégico. Porque la práctica espiritual es la que lo conecta a uno, con esa voz, con Dios. Uno no puede dejar por nada el mundo. O sea, se puede acabar el mundo, puede haber la emergencia que sea,
Pero si uno es estratégico, nunca deja la práctica espiritual. Nunca la deja. ¿Por qué? Porque ahí está uno conectado con las órdenes de Dios. Entonces, demasiado importante. Por nada del mundo, echarse ningún pajazo, por nada del mundo dejar la práctica espiritual. Si uno se hirió, casi se corta la mano, lo que sea, siga con la práctica espiritual, adáptela, pero siga con la práctica espiritual. Si quiere ser estratégico, si quiere quedar como un bobito por ahí andando y no hay que rondando y sufriendo y toda esa cosa, no lo haga. Pero si quiere de verdad conectarse y llegar a algo, nunca dejar la práctica espiritual. Es un mensaje muy claro. Bueno, y voy a decir el segundo. Acá me trajeron un libro que no logré, pero bueno, voy a hacer dos, ya con eso quedo contenta. Segunda arma, ¿cuál es? El ejemplo personal. Él decía, y por eso está acá, el eslogan de acá de la portada, dijo una vez esas palabras: mi vida es mi mensaje. Y si uno logra, cuando se muere, decir eso, ya, puede hacer buen chavazo. Porque le preguntaron, él iba en un tren, y ya estaba saliendo el tren, y alguien le preguntó, dígame pues el mensaje. Y él dijo, estudien mi vida, que ahí está. Pues eso es lo más grandioso que le puede pasar. Entonces decía estas palabras, porque él decía el ejemplo, el arma, una de las 5 armas más poderosas que tuvo él. Decía, he tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar a una sola persona. Esa persona soy yo mismo y sé cuán difícil es conseguirlo. En lo que uno entra, uno siempre está mirando que hacen mal los otros, pues. Él decía, no, concentrémonos cada uno en uno mismo, que ya con eso tiene uno súper suficiente. Cuando uno está viendo que los otros hacen algo mal, es porque no está desocupado. Porque si uno está de verdad ocupado en uno y en lo que uno tiene que hacer, no tiene tiempo para darse cuenta siquiera de que alguien está haciendo algo malo. Y esa es la mejor contribución que uno puede hacer, porque es como en la música. Si uno empieza a entonarse, eso hace que los otros se entonen. Entonces es muy importante ese mensaje. Con uno mismo, ya con eso tiene uno suficiente. Olvídese de los otros.